Buenos días, le damos la bienvenida a la doctora Campisi. Hoy nos hablará de INOCA, fisiopatología y desafío diagnóstico, importancia de la evaluación de la microcirculación. La doctora es médica especialista en cardiología con formación en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de California, Los Ángeles, en PET-TC. Ella es jefe del Servicio de Cardiología Nuclear de Diagnóstico Maipú desde 2012 hasta la actualidad. También es jefe en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento de Buenos Aires desde 2006 hasta la actualidad. Es miembro del Comité en Calidad del ASNEC y miembro del Comité Editorial del Journal of Nuclear Cardiology. Doctora, le damos la bienvenida. Muchas gracias. Quiero agradecer la invitación al laboratorio por esta participación. Y bueno, vamos a hablar entonces de INOCA, que es isquemia miocárdica en el contexto de enfermedad coronaria epicárdica no obstructiva. Hoy sabemos que hay un cambio de paradigma en la presentación de la enfermedad coronaria epicárdica. Nosotros estábamos acostumbrados a pensar en que un paciente que tenía dolor de pecho e isquemia, en la sala de hemodinamia iba a tener lesiones obstructivas, más del 70% de las arterias con reducción de su luz. Pero hoy sabemos que cuando un paciente puede tener isquemia, puede tener dolor de pecho, en casi más de la mitad de los casos las lesiones son de tipo no obstructivo en la sala de cateterismo. Este cambio de paradigma de la presentación de la enfermedad coronaria epicárdica nos lleva a pensar que la fisiopatología de la isquemia miocárdica no es tal cual como siempre la pensamos, vinculada a una estenosis focal con una reducción del flujo y producción de síntomas. Hoy sabemos que la fisiopatología de la isquemia miocárdica puede ser una combinatoria de la enfermedad focal, como ya vemos acá, de la enfermedad difusa y de la microvasculatura. Hoy vamos a hablar entonces de esa isquemia que se produce sin enfermedad focal, como vemos acá en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4. Puede estar dada por una alteración de la microvasculatura aislada o por la combinación de la enfermedad difusa y microvascular. Entonces, estos pacientes que no tienen lesiones obstructivas significativas, pero que tienen isquemia, que tienen dolor, es lo que llamamos INOCA. El INOCA es una patología multifactorial, por eso es muy compleja, y puede estar atribuida a factores sistémicos, coronarios puros, como decíamos recién, la disfunción microvascular, alteraciones del endotelio, el espasmo coronario, o por factores cardíacos, ¿sí? Por ejemplo, INOCA es un paciente que tiene una patología valvular como es la estenosis aórtica, ¿sí? Angina de pecho sin lesiones significativas es algo muy frecuente de la patología aórtica. Puede ser en pacientes con miocardiopatías, ¿sí? O en pacientes que tienen hipertrofia del ventrículo izquierdo. Todos estos factores contribuyen al INOCA, y quiero recalcar este concepto de que es multifactorial, porque esto hace que sea dificultoso su diagnóstico y también dificultoso su tratamiento. Es patognomónico, por supuesto, lo que pasa a nivel epicárdico y lo que ocurre a nivel microvascular. Pero hay algo que lo distingue de otras patologías, que es su alta prevalencia en mujeres, ¿sí? La aterosclerosis está presente en la mayoría de los casos, la inflamación también lo está, y dentro de los factores de riesgo convencionales para enfermedad coronaria, los más frecuentes en el INOCA son la hipertensión arterial y la dislipemia. ¿Cómo definimos INOCA? El grupo Covadis nos dice que, yo voy a decir que un paciente tiene angina microvascular cuando tiene estos 4 criterios: síntomas de isquemia, ausencia de enfermedad obstructiva, reducción de la luz menor al 50%, o reserva fraccional de flujo mayor a 0,8, ya vamos a ver con detalle qué es esto posteriormente, que puede estar diagnosticado tanto por una cinecoreografía o en forma no invasiva por una angio-TC. Objetivar isquemia.
puede ser algo tan simple como un electro, como test funcionales con imágenes. Y la evidencia de disfunción microvascular con alteraciones de la microvasculatura objetivadas por reducción de la reserva coronaria o de espasmo microvascular. Si el paciente tiene, o la paciente, como decíamos que es mucho más frecuente en mujeres, los 4 criterios, yo puedo decir que tiene INOCA. Si tiene 3 de estos 4 criterios, yo digo que probablemente tenga angina de tipo microvascular. Y de esos 3 criterios, siempre tienen que estar presentes los 3 primeros. Si tengo los 4, entonces pongo el sello de angina de la microvasculatura. Nosotros sabemos, esto lo publicamos con el grupo Greco este año en la revista Medicina, que cuando una persona que está sana, por ejemplo, frente a una prueba de esfuerzo, va a aumentar su consumo metabólico miocárdico, va a ocurrir una vasodilatación de las arteriolas, donde justamente regulamos la resistencia, y va a haber un incremento en el flujo coronario. Eso es lo más frecuente en un sujeto sano. Ahora, ¿qué ocurre con el flujo? Porque hay isquemia en un paciente que tiene daño de la microvasculatura. En la disfunción microvascular, lo que va a ocurrir es un daño tanto de los mecanismos estructurales, funcionales o ambos, que van a producir una alteración del flujo. Cuando hablo de mecanismos estructurales, estoy hablando, como acá se ve, un mecanismo de rarefacción capilar, hay un remodelado de las arteriolas y obviamente va a haber alteraciones vasomotoras. Esas alteraciones vasomotoras van a incluir 2 mecanismos. Podemos tener espasmo microvascular o alteración de la célula muscular lisa. Pero como siempre sabemos, en medicina los mecanismos no son puros y muchos pacientes tienen combinado los dos, y lo que va a ocurrir es una alteración en el flujo, en la microvasculatura, a pesar que en la sala de hemodinamia, como vemos acá, las arterias epicárdicas no van a tener obstrucción significativa. Y esto es lo que va a producir en el paciente isquemia por un mecanismo, digamos, no convencional, o mejor dicho, no tradicional a lo que hemos aprendido los cardiólogos clásicamente. Me voy a poner un poquitito en el lado anatómico. ¿Qué ocurre con estos pacientes? Estos son pacientes que están sometidos a angio-TC, son todas mujeres, con angina de pecho, y fíjense, en la línea verde que me está representando enfermedad difusa y no obstructiva, que lo vemos acá, ¿sí? Tienen una sobrevida libre de eventos mucho menor que aquellos pacientes asintomáticos. Es decir, sin medir la microvasculatura, simplemente con un angio-TC, si yo encuentro enfermedad no obstructiva, que es uno de los 4 criterios de INOCA, ya me da una alarma. De hecho, estos pacientes no estaban asintomáticos, tenían dolor. Y si me voy del otro lado, me voy del lado de la microcirculación, ¿qué pasa? Esto es un pool de estudios, ¿sí? Donde vemos ahora que con técnicas de test funcionales, fíjense la sobrevida libre de eventos, cómo está también alterada en aquellos pacientes que tienen daño microvascular. Me estoy refiriendo a infarto, a stroke, a insuficiencia cardíaca, a muerte cardiovascular y a muerte cardíaca. A esto me refiero con los eventos. Es decir, con una mirada netamente anatómica y con una mirada netamente microvascular, el paciente que tiene INOCA tiene más eventos que aquellos pacientes que tienen coronarias absolutamente normales o ausencia de daño microvascular. ¿Cómo estudio estos pacientes? Y eso tal vez es uno de los desafíos más grandes que tenemos en la actualidad. Este es un preparado in vitro, donde ustedes pueden ver acá en el panel de la derecha toda la microcirculación, ¿sí? El problema es que nosotros no podemos ver por ninguna técnica la microvasculatura. Entonces, como no la puedo visualizar, lo que tengo que hacer es estudiar su funcionalidad. Tampoco voy a poder observar el daño estructural. Lo que vamos a ver es si hay alguna alteración de la vasodilatación de esa microvasculatura. Y las guías europeas nos recomiendan, publicadas ahora en el año 2019, son muy recientes, que yo puedo estudiar la reserva coronaria y la resistencia en la microcirculación
en la sala de hemodinamia, esto tiene una indicación clase 2A. Puedo ver si tiene vasoespasmo o no en la sala de hemodinamia de la microvasculatura, esto tiene una indicación clase 2B. Y desde el estudio de tipo no invasivo, las guías europeas ponen al eco solamente la medición del antecedente anterior, a la resonancia y a la tomografía por emisión de positrones que puede estar consideradas para la evaluación de la reserva coronaria en estos pacientes que no tienen enfermedad obstructiva epicárdica, también con una clase 2B. Yo me voy a referir en la segunda parte de esta charla a las mediciones de flujo y al rol del PET en desenmascarar el daño microvascular en los pacientes con INOCA. La Sociedad Europea ha publicado este año este documento donde guía al cardiólogo clínico cómo abordar al paciente con sospecha de INOCA. Y lo que nos dice que en primer lugar tenemos que diferenciar los dos mecanismos fisiopatológicos de esta enfermedad, que es la disfunción microvascular y la angina vasoespástica. Y propone dos bloques de estudio. Un bloque no invasivo para su evaluación y un bloque invasivo. Recomiendan ellos empezar por el no invasivo, que por supuesto en primer lugar va a estar la evaluación clínica del paciente, obviamente los síntomas, el electro, todo lo que hemos explicado previamente. Y en ese bloque no invasivo se combinan las dos cosas, la parte epicárdica con la angio-TC y una evaluación funcional. También podemos hacer una evaluación invasiva, por supuesto siempre teniendo la evaluación del paciente en primer lugar, y no va a terminar en la evaluación invasiva simplemente en un cateterismo, sino que nosotros tenemos que medir la microvasculatura a través de test de adenosina y de acetilcolina. Independientemente de los bloques que usemos, vamos a diferenciar entonces los dos mecanismos de producción de INOCA, angina vasoespástica, daño microvascular y o su combinatoria, como ya dijimos que hay pacientes que tienen patrones mixtos, y en base a esta clasificación vamos a recomendar el tratamiento y el cambio de estilo de vida, que es fundamental en estos pacientes, que siempre va a estar presente más allá del mecanismo. Veámoslo en forma práctica. Para poder diferenciar entonces cuál es el mecanismo de producción de esta angina, donde el vaso epicárdico no va a tener obstrucción, tenemos que diferenciar fundamentalmente lo que es la reserva fraccional de flujo en la sala de hemodinamia, que se mide muchas veces para ver el impacto significativo de la isquemia de una lesión focal, versus la reserva de flujo. Como acá no hay lesión focal, no tengo una obstrucción de la coronaria, la reserva de flujo fraccional de estos pacientes en la sala de hemodinamia, que solamente mide lo que pasa en el vaso epicárdico, va a estar preservada en todos los casos porque la estenosis epicárdica no existe. En cambio, la reserva coronaria, que la puedo medir en forma invasiva y no invasiva por PET, como lo voy a mostrar más adelante, está integrando los efectos tanto de la enfermedad epicárdica, de la enfermedad difusa y de la disfunción microvascular sobre el tejido miocárdico. Fíjense bien, como muestra acá este gráfico, el FFR o reserva fraccional es solo la resistencia del flujo a nivel epicárdico, mientras que la reserva coronaria es una sumatoria de lo epicárdico, la enfermedad difusa y lo microvascular. Está considerado hoy la reserva coronaria como el índice más potente de isquemia miocárdica. Si estamos entonces en la sala de hemodinamia y queremos diferenciar angina vasoespástica de angina microvascular, fíjense en esta guía diagnóstica, frente a un test con adenosina, cómo la reserva fraccional de flujo es más de 0,8 en los dos casos, porque no hay estenosis focal, como lo ven acá en los cateterismos que vemos en las vistas superiores, mientras que la reserva coronaria, ¿sí?, va a estar preservada en la vasoespástica, y miren el espasmo que hay frente a la acetilcolina, y en la angina microvascular es patognomónico la reducción de la reserva de flujo, es menor de 2, ¿sí? Con lo cual es muy importante este juego en la sala de hemodinamia entre no quedarme en un cateterismo aislado y sí realizar apremios de
la microcirculación para poder definir estos dos mecanismos como guía al tratamiento posterior. ¿Ahora es prevalente encontrar en la sala de hemodinamia la disfunción microvascular? Sí lo es. Fíjense, primero en azul vemos el gran porcentaje de pacientes que no tienen lesión obstructiva. Lo que vemos acá en un color anaranjado representa a los que sí tienen lesiones significativas. De estos pacientes en azul, entre un 76-89% van a tener algún grado de disfunción microvascular que puede ser producida tanto por angina vasoespástica o por disfunción de la microvasculatura. ¿Qué pasa de la medicina nuclear? Estos son estudios realizados con tomografía por emisión de positrones y pasa exactamente lo mismo. Miren acá la prevalencia que tenemos importantísima de disfunción microvascular detectadas por PET, en particular en pacientes con enfermedad no obstructiva. Y en naranja se repite lo mismo que vimos al principio de la presentación, el sexo femenino, la prevalencia que tiene de esta patología. Los invito ahora al panel inferior que vamos a ir disecando a lo largo de la presentación, que la medición de la reserva coronaria por PET me recategoriza el riesgo de los pacientes con INOCA. Fíjense, tanto en azul hombres y en rojo en mujer, cuando la reserva coronaria está preservada con un valor de corte mayor o igual a 2, los pacientes tienen menos eventos que los pacientes que tienen una reserva coronaria anormal. Y eventos nuevamente es lo que nombramos antes: infarto, stroke, insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, muerte cardiovascular. Es decir, que nosotros podemos recategorizar el riesgo en pacientes que tienen dolor de pecho, con lesiones no significativas, con un estudio de tomografía por emisión de positrones. ¿Qué característica tiene un PET con respecto a otras técnicas digamos, de medicina nuclear convencional? Nosotros usamos en nuestro medio el nitrógeno 13 amonio, que es nuestro trazador de perfusión, gatillamos imágenes, pero podemos cuantificar en forma absoluta el flujo en mililitro por minuto por gramo a través de adquisición de imágenes dinámicas, tanto en reposo como frente a un estrés. Así como en la escuela de hemodinamia usamos adenosina, nosotros también podemos usar adenosina, dipiridamol, regadenoson. Usamos los mismos apremios incluso que usamos en la medicina nuclear convencional de SPECT. Esto nos va a permitir calcular la reserva coronaria, que ya les voy a mostrar a continuación, y son todas imágenes que de rutina corregimos por atenuación de partes blandas. Son las imágenes más precisas que tenemos en la medicina nuclear actual, y como yo les comentaba antes, la guía europea del 2019 las recomienda como clase 2 para investigar el daño microvascular en estos pacientes. Estos son mapas polares de flujo, ¿sí?, de estrés, con los apremios que ya les comenté, versus los del reposo. Software dedicados nos van a cuantificar el flujo absoluto en forma global, en la descendente anterior, en la circunfleja a la derecha, y en cada uno de los segmentos, y vamos a calcular la reserva coronaria como el cociente en flujo coronario de estrés versus el flujo de reposo. Todo esto lo hacen los softwares en forma automática, y cuando la reserva de flujo es menor de 2, sabemos que es patológica. Les voy a mostrar unos ejemplos. Esta es una mujer de 63 años con angina, tiene dolor de pecho, en clase funcional 2, es decir, frente a esfuerzos, es hipertensa, diabética y deslipémica. Observen que tiene un estudio de PET, reposo de dipiridamol, que no tiene isquemia inducible, digamos, de la forma clásica, no vemos ningún defecto de perfusión. Fíjense que tiene una lesión no obstructiva en la angio-TC, y sin embargo, en forma difusa, la reserva coronaria, recordando que es el cociente del flujo en estrés sobre el flujo en reposo, desenmascara el riesgo de esta paciente. Con una típica reducción difusa en los 3 territorios, tenemos una reserva de flujo menor de 2. Si yo con las imágenes de PET no hubiera cuantificado el flujo, no hubiera hecho el diagnóstico de angina microvascular en esta paciente. Y es importante remarcar el hecho de que es difuso y de que no se puede ver
si el daño microvascular, si no cuantifico el flujo, porque la isquemia miocárdica, la disfunción microvascular, tiene un par de características diferentes de lo que ocurre en la isquemia en el contexto de una enfermedad focal. Primero, que afecta a todo el ventrículo izquierdo, en forma global. Entonces, si yo no cuantifico el flujo, de hecho esto es un PET, ¿sí? Uno diría, este estudio es normal, la señora no tiene nada. Y esto se da porque además, a diferencia de lo que ocurre en la enfermedad obstructiva, fíjense que es parcheada, ¿sí? En la enfermedad, en la disfunción microvascular, en la estenosis no significativa es parcheada. Entonces, solo con la cuantificación absoluta del flujo yo lo voy a desenmascarar. Todos estamos acostumbrados a este tipo de imagen, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que yo estoy mirando acá es carga focal isquémica, ¿sí? En cambio acá no hay carga focal, porque justamente esta es una coronaria donde no hay lesiones significativas, entonces necesito ser más sensible. Entonces la cuantificación absoluta del flujo y el cálculo de reserva coronaria es lo que me desenmascara realmente la enfermedad. Veamos otro ejemplo. Esta es una mujer de 77 años, hipertensa dislipémica, también con angina, que nos llega al servicio de PET porque tiene lo que llamamos un SPECT discrepante. No tiene defectos de perfusión, pero la ergometría de ese estudio estuvo detenida por angina a baja clase funcional. La señora fue primero a hemodinamia, ¿sí? Pensando que a lo mejor podía tener una isquemia balanceada, una lesión de tronco, que es algo que vemos bastante frecuentemente en los SPECT discrepantes, que tienen una ergometría positiva y las imágenes no revelan nada. Y fíjense que no hay lesiones significativas, las coronarias son normales, y en el estudio de PET vemos lo mismo similar a un SPECT. No vemos ningún defecto de perfusión, pero nuevamente, gracias a la cuantificación absoluta del flujo, desenmascaramos a la isquemia microvascular en esta paciente con reserva de flujo menor de 2 en los 3 territorios vasculares. Nosotros en los estudios de PET-CT realizamos de rutina score de calcio. Y alguno me podría decir, bueno, le hacemos un angio-TC, tiene dolor de pecho, y si no tiene score de calcio, terminó ahí. Y les quiero demostrar con este ejemplo, lo que llamamos habitualmente en cardiología el poder del cero, en inglés el power of zero, no funciona en esta patología de INOCA. Esta es una mujer dislipémica de 63 años que tuvo un MINOCA. MINOCA es un infarto con coordenadas normales hace 2 meses, sigue con dolor de pecho y es referido a nuestro servicio para un estudio de reserva coronaria. Nuevamente, no nos sorprende, imágenes normales, y tiene score de calcio 0, y sin embargo la reserva coronaria está disminuida. Esto es inherente a la mujer tiene digamos, un fenotipo distinto que el hombre, y fíjense, esto es un trabajo que publicamos en nuestro grupo, que no ocurre en otro territorio del cuerpo, sino que solo a nivel coronario. Nosotros ya sabemos que las mujeres tenemos menos calcificación del árbol coronario que el hombre. Entonces tenemos que combinar no solo lo que ocurre a nivel epicárdico, si tienen lesiones obstructivas o no, sino que el score de calcio 0 no va a significar que estas pacientes no tengan daño microvascular. Por eso la reserva de flujo aporta un dato adicional al score de calcio en el INOCA en forma particular. Y nosotros estamos preparando un artículo donde también vimos este tema en mujeres con INOCA. Todas tenían score de calcio 0, y a veces no tienen daño en la microvasculatura. Fíjense que la reserva coronaria está preservada. Sino lo que estamos haciendo también son estudios con el test del frío, y lo que vemos es que tienen vasoespasmo microvascular. Recuerden que dijimos que era importante poder diferenciar el mecanismo. No todas las pacientes van a tener daño en la reserva de flujo. Hay pacientes que simplemente con un test del frío podemos detectar que hay daño de la microcirculación por alteración vasoespástica. Bueno, voy a terminar con algunos conceptos. Primero, la reserva coronaria es un marcador continuo de riesgo. Entonces, para los que cuantificamos flujo y tenemos la posibilidad de hacerlo, tenemos que revisar muy bien todos los aspectos técnicos que nos van a dar esos números antes de enviarlo en el informe al médico. No es lo mismo tener una reserva coronaria borderline de 2,1
de 1,8 o de 1,6. Porque cuando la reserva coronaria es menor de 2, vemos un aumento exponencial en la mortalidad cardiovascular, independientemente de lo que ocurre a nivel microvascular. Entonces no tenemos que pensarlo como algo dicotómico, en más de 2 o menos de 2, sino que sabemos que cuando es menos de 2, no es lo mismo tener 1,9 que 1,6. Eso es un punto muy importante de ver el continuo de riesgo. El otro concepto, lo fui reforzando bastante durante la presentación, es que la función microvascular reclasifica el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y esta evaluación de la función microvascular puede ser tanto invasiva como no invasiva. Y esto se ve en la enfermedad isquémica. De vuelta, no es lo mismo tener una reserva coronaria más de 2 o menos de 2, a pesar de tener dolor de pecho y enfermedad isquémica. Esto es un tema de la reclasificación en los que estamos trabajando muchísimo en los diferentes servicios que hacemos estas mediciones, con una salvedad, que nada de lo que estamos mostrando está probado a nivel de estudios aleatorizados. Son experiencias de grupos que venimos trabajando en flujo desde hace muchos años. Ahora, desde el lado del cardiólogo, ¿para qué sirve todo esto? Porque tal vez uno lo piensa desde un punto de vista, a ver, fisiopatológico o de un interés académico. Y sí, el estudio Cormica, publicado este año, siguió a un grupo de pacientes al año, a los cuales se había estratificado a través de lo que llamamos de la medicina de precisión, ¿no? De la medicina que se ajusta a las necesidades del paciente, y lo que vieron que al año el 27% de los pacientes a los cuales se los había estudiado y se los había separado entre angina microvascular, vasoespástica, o que el dolor de pecho no era anginoso, porque también es eso, es muy importante poder categorizarlo, habían mejorado tanto la angina como su calidad de vida. Porque hay algo que caracteriza el INOCA, es el compromiso de la calidad de vida, porque son pacientes que tienen angina recurrente y muy difícil de tratar. Los voy a dejar con un interrogante. ¿Qué nos falta conocer de esta patología? Primero, la historia natural de la población. Hice mucho hincapié en el mecanismo heterogéneo. Y como el mecanismo es heterogéneo, no sabemos si estamos frente a algún fenotipo de alto riesgo. Aparentemente, por todo lo que venimos conversando, nos parece que todos los pacientes con INOCA no pueden ser iguales, ¿sí? No es lo mismo un paciente que está con estenosis aórtica y dolor de pecho que un paciente de sexo femenino posmenopáusica con dolor. No es lo mismo, pero todavía no tenemos identificado si hay algún fenotipo más de alto riesgo que otro, y si hay alguna técnica que es más precisa en una situación que en otra. Y por supuesto, el diagnóstico, el pronóstico y la guía terapéutica basados en la evidencia. Esto es fundamental, por lo cual nos urge ensayos clínicos a gran escala. Quiero agradecer a todo el equipo que me acompaña en los dos servicios.